Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo creyó que presenciaba un hallazgo intacto, un tesoro sellado durante más de 3000 años. Sin embargo, la verdad podría ser muy distinta. Décadas después, nuevas investigaciones revelaron que la tumba ya había sido saqueada antes de su descubrimiento oficial. Y quizás también después. Sellos rotos, cofres abiertos y objetos desaparecidos hacen sospechar que el descubrimiento del siglo fue en realidad la continuación de una larga historia de robos y silencios. ¿Qué secretos se ocultaron tras las puertas doradas del faraón niño? La tumba K62 fue anunciada como intacta, pero los primeros arqueólogos que la inspeccionaron encontraron algo extraño. Los sellos de yeso que cerraban las puertas estaban reparados en 2 ocasiones. Eso indicaba que alguien había entrado y salido antes de que Carter llegara. En el interior, cofres con candados forzados, joyas fuera de lugar y telas rasgadas apuntaban a un saqueo antiguo. Los expertos creen que ocurrió poco después del entierro, posiblemente por los mismos trabajadores de la necrópolis. Pero lo más inquietante no fue eso, sino las evidencias de un segundo saqueo, mucho más reciente. En 2010, documentos del Museo Británico salieron a la luz. Entre ellos, una carta del propio Howard Carter a un colega confesando que había tomado objetos de la tumba antes de su apertura oficial. Dijo que fue solo para estudiarlos y preservar el descubrimiento. Pero muchos de esos objetos nunca regresaron. Años más tarde, algunas piezas egipcias de oro aparecieron misteriosamente en colecciones privadas del Reino Unido. Carter murió sin aclarar el asunto y el Museo Británico evitó cualquier investigación formal. ¿Fue el propio descubridor quien robó parte del tesoro del faraón? Entre los objetos desaparecidos había amuletos, anillos y fragmentos de oro que formaban parte del ajuar funerario. Los egiptólogos afirman que muchas piezas del tesoro presentan huecos, como si faltaran elementos pequeños. Incluso se cree que uno de los cofres sellados fue abierto y vuelto a cerrar antes del registro oficial. El hallazgo fue tan mediático que nadie quiso arruinar la historia perfecta del arqueólogo heroico. Sin embargo, algunos documentos internos del equipo de Carter muestran que las piezas se movían de lugar sin registrarse y que ciertas cajas se extraviaron camino al Museo de El Cairo. En los años 70, un investigador del Museo de Historia Natural de Nueva York rastreó varias de esas piezas perdidas. Descubrió que una parte del oro proveniente de la tumba había sido fundido para joyas en Londres durante la década de 1930. Al parecer, algunos miembros del equipo de Carter vendieron objetos en secreto para financiar futuras excavaciones. Las autoridades británicas nunca confirmaron ni negaron la historia, pero Egipto lleva décadas reclamando la devolución de todo lo que salió sin permiso. Y cada año, nuevos objetos aparecen en subastas privadas con origen incierto. Sin embargo, la sospecha más grave no se dirige al pasado, sino al presente. Varios arqueólogos modernos creen que la tumba de Tutankamón fue violada nuevamente en el siglo XX. En los años 60, durante trabajos de restauración, se registraron movimientos no autorizados en la cámara funeraria. Algunos fragmentos decorativos desaparecieron del inventario sin explicación. Un informe interno del Museo Egipcio de El Cairo mencionó que algunas piezas fueron sustituidas por réplicas. Nadie fue acusado oficialmente, pero todo apunta a una red de contrabando internacional que opera desde hace décadas con artefactos egipcios. El tráfico de antigüedades en Egipto mueve millones cada año. Muchos de los objetos robados de tumbas antiguas terminan en colecciones privadas, donde desaparecen del registro histórico. Tutankamón no fue la excepción. Algunos expertos sostienen que su tumba se convirtió en una especie de caja abierta para el mercado negro. Las piezas más pequeñas, fáciles de ocultar, habrían salido del país durante los años posteriores al descubrimiento. A pesar de los esfuerzos del gobierno egipcio,
muchos países occidentales aún poseen reliquias extraídas ilegalmente, y cada objeto perdido es una parte de la historia que se borra para siempre. Pero hay algo más inquietante. Las fotografías originales tomadas por Harry Burton, el fotógrafo de la expedición, muestran diferencias con las exhibiciones actuales. Ciertos objetos visibles en 1922 no aparecen hoy en el museo. Otros, que antes estaban en una posición concreta, ahora están alterados o sustituidos. Algunos historiadores creen que se trata de una manipulación posterior para encubrir los robos. Incluso se habla de un acuerdo secreto entre museos internacionales para no revelar las pérdidas. La verdad parece haberse enterrado junto al propio faraón, bajo capas de burocracia, silencio y miedo a perder reputaciones. La arqueología moderna intenta recuperar esa verdad. Nuevas investigaciones con tecnología 3D y escáneres infrarrojos analizan las cámaras ocultas de la tumba. Algunos creen que aún hay espacios no explorados, sellados detrás de los muros principales. Si eso es cierto, podrían hallarse más objetos robados o incluso pruebas del saqueo interno. Pero las autoridades egipcias son herméticas. No permiten excavaciones sin supervisión militar. Todo lo relacionado con Tutankamón sigue siendo cuestión de Estado, como si el joven faraón aún guardara secretos que Egipto no está dispuesto a revelar. El debate entre historiadores continúa. ¿Fue Howard Carter un héroe o un ladrón sofisticado? Algunos lo defienden como un hombre de su tiempo, que simplemente tomó souvenirs científicos. Otros lo acusan de haber robado el mayor tesoro del antiguo Egipto. La verdad, como suele ocurrir, está enterrada entre ambos extremos. Lo cierto es que Carter fue el único con acceso total a la tumba durante meses, sin supervisión ni registros oficiales. Y el mito del descubrimiento intacto se mantuvo gracias al silencio cómplice de las instituciones que se beneficiaron de su gloria. El saqueo de la tumba de Tutankamón no solo es una historia de codicia, sino también de orgullo nacional. Egipto considera la tumba un símbolo de identidad y cualquier robo un atentado contra su memoria. Cada vez que un museo extranjero exhibe una pieza egipcia, renace el debate sobre la restitución del patrimonio. Hoy, más de un siglo después del descubrimiento, aún no se sabe cuántos objetos desaparecieron realmente. Tal vez nunca lo sepamos. Lo único seguro es que el misterio de Tutankamón sigue vivo, tanto dentro como fuera de su tumba. Más de 100 años después, el eco de aquel saqueo aún resuena. Entre tesoros perdidos, documentos ocultos y verdades silenciadas, la tumba del faraón niño sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Quizá nunca sepamos quién robó ni cuánto se llevó, pero cada fragmento de oro desaparecido, cada sello roto, nos recuerda que el verdadero misterio no está en los muertos, sino en los vivos que los profanan. Dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal Más Allá de la Razón para descubrir los secretos que la historia aún intenta enterrar.